Bueno, entonces en esta tabla vamos a ver que hay una serie de enfermedades que están en esta columna que han sido reportadas como las más susceptibles a tener osteonecrosis asociada a medicamentos por los mismos medicamentos que se usan para manejar la enfermedad. Entonces, la más reportada de ellas es la osteoporosis. Esa osteoporosis hace muchos años empezó a ser tratada con bifosfonatos. Esos bifosfonatos pueden ser tomados o inyectados y dependiendo del número de tiempo, que lo vamos a ver más adelante, entonces van a hacer sus efectos en el hueso y va a aumentar pues el riesgo de que se altere ese equilibrio entre la reabsorción y la formación nuevamente. A grandes rasgos podemos ver que estos bifosfonatos lo que hacen es que van a alterar o van a inhibir la franesilpirfosfato sintasa, que ella lo que hace es permitir esa molécula que la membrana del osteoclasto se una al hueso. Entonces finalmente esto no se une acá y el osteoclasto se muere por apoptosis. Pero hay otros medicamentos que están siendo utilizados, que es por ejemplo el denosumab, que lo que va a hacer es inhibir la remodelación de ese hueso, porque se va a ir a secuestrar, por decirlo de alguna manera, a una molécula que produce el osteoblasto, que es el RANKL, que ya lo vamos a ampliar. Hay enfermedades hereditarias como la enfermedad de Payet, que tiene una alteración en ese equilibrio óseo, entonces también los han tratado con bifosfonatos. Hay metástasis de diferentes tumores, cáncer de mama, cáncer de próstata, carcinoma de células renales, que también se han tratado con este tipo de medicamentos, pero también hay otros que son los inhibidores de la angiogénesis. Entonces, esa lista de medicamentos lo que hacen es que bloquean los factores que permiten que crezcan los vasos sanguíneos, con el objetivo de que el tumor no tenga ese soporte, pues no tenga esa irrigación, pero finalmente la consecuencia va a ser que ese hueso, pues porque la información es en general, tenga también una alteración en la vascularización y entonces esté más susceptible a necrosarse. Y también hay otros medicamentos que lo que hacen es inhibir una proteína que es la mTOR, que lo que hace ella también finalmente es un efecto en la angiogénesis, entonces va a tener el mismo resultado a nivel vascular. ¿Qué es importante? Recordar cómo está formado el hueso, ¿cierto? Entonces vamos a tener que un hueso, vamos a dibujar acá una mandíbula, bueno, esa mandíbula va a tener un componente celular, que principalmente en este equilibrio de reabsorción e información van a estar implicados los osteoblastos y los osteoclastos. Son las dos células principales acá. Y el hueso también tiene una matriz extracelular que va a tener a su vez dos componentes. Un componente que es orgánico, que va a estar formado principalmente por colágeno tipo 1, por proteínas y por proteoglucanos, y un componente inorgánico que está formado principalmente por calcio y por fósforo. Este equilibrio de la matriz orgánica y la inorgánica va a permitir que ese hueso esté estable, que tenga su elasticidad conservada, etc. Una alteración en eso entonces va a alterar todo ese equilibrio. También tenemos que recordar que tenemos una célula madre hematopoyética, ¿sí? Que la va a estimular un factor que es el factor estimulante de colonias de macrófagos. Entonces lo estimula y la convierte en una célula precursora de osteoclasto. Esa célula precursora de osteoclasto va a tener dos receptores importantes. Un receptor que va a ser el RANK, que es el receptor activador del factor nuclear alfa kappa beta, ¿sí? Por eso se llama así.
y vamos a tener un receptor para la calcitonina. Entonces, resulta que al mismo tiempo tenemos acá el osteoblasto. Ese osteoblasto lo va a estimular, por ejemplo, la vitamina D, la 1,25 hidroxivitamina D. También lo va a estimular la paratiroides y también lo va a estimular una proteína relacionada a la paratiroides, ¿sí? Entonces va a hacer que él secrete un ligando que es el ligando RANKL. Entonces, ¿qué pasa? Él secreta este ligando, se pega al receptor y empieza una cascada en la que ese precursor de osteoclasto va a hacer que el osteoclasto madure, se instale en su laguna de Hauschildt y empieza entonces una serie de sustancias que van a ser, por ejemplo, proteasas, o van a ser, va a haber fosfatos, van a haber ácidos, y va a empezar una reabsorción del hueso, y se va a disminuir la apoptosis del osteoclasto por un tiempo. Esa apoptosis hace que los osteoclastos estén presentes y entonces se puede hacer esa reabsorción. Este mecanismo dura aproximadamente un mes, entre 3 y 4 semanas, ¿sí? Pero entonces también tenemos que tener una regulación. Entonces el mismo osteoblasto va a secretar otra sustancia que es la osteoprotegerina, OPG, ¿sí? Esta osteoprotegerina está estimulada por el estrógeno, por ejemplo. Entonces ahí entendemos por qué las mujeres posmenopáusicas, cuando se disminuye ese estrógeno, pues entonces no va a haber quien genere o haga que este osteoblasto genere osteoprotegerina, y entonces libremente pues el RANK va a hacer que se active la reabsorción ósea, y ahí es cuando empiezan a presentar osteoporosis. Pero también está estimulado, por ejemplo, por la interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria pues importante. Entonces esta osteoprotegerina, ella no va a actuar directamente sobre los receptores, sino que lo que va a hacer es que va a coger a este RANK y se va a pegar a él. Entonces en el momento en el que el RANK llegue a su receptor, pues no lo va a reconocer porque va a estar otra molécula ahí pegada, entonces va a ser pues diferente la identificación, y ahí se frena entonces toda esa cascada para la activación de ese osteoclasto. Y por otro lado, entonces tenemos que la tiroides produce calcitonina, entonces esa la recibe acá este receptor para la calcitonina, y también lo que hace finalmente es inhibir la función del osteoclasto y hace que se aumente la formación de osteocitos. Entonces esta parte es importante recordarla porque, como habíamos mencionado, hay unos medicamentos que van a actuar en diferentes zonas. Por ejemplo, el que mencionamos, el denosumab. Ese denosumab el paciente se lo aplica normalmente subcutáneo, y entonces la molécula va a ir también a secuestrar a este RANK, y entonces ahí se va a frenar toda la parte de reabsorción ósea. Y los bifosfonatos, que también los habíamos mencionado, entonces ellos sí van a actuar sobre esta parte de la membrana del osteoclasto. Él no se va a poder pegar allí y entonces va a haber apoptosis. Entonces por ese lado también hace que se frene esa reabsorción ósea. ¿Cuál es el problema? Que los bifosfonatos permanecen
en esa matriz orgánica, ellos se pueden depositar allá, porque se van depositando con el tiempo a medida que el paciente va tomando o se va inyectando más. Entonces la molécula queda activa. Incluso hay estudios donde muestran que por lo menos un solendronato puede todavía permanecer hasta 10 años después. Hay reportes hasta 17 años después. Entonces esta parte era para recordar y para mencionar los medicamentos asociados y las enfermedades asociadas. En el próximo video vamos a seguir ampliando el tema y vamos a mirar cómo vamos a tratar ese paciente con este tipo de sintomatología y qué vamos a hacer con él.